Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. De arma de fuego fueron las que recibió y sufrió Sunshine Rodríguez Peña, quien era un líder pescador, empresario, un vocero de causas del sector, de un grupo de pescadores del sector pesquero en el puerto de San Felipe, candidato, quien también buscó ser diputado federal por partidos políticos, buscó también tener presencia no solamente dentro del sector pesquero, sino también con una línea muy dirigida en el activismo. Hizo actividades altruistas, hizo actividades empresariales, y eso lo puso no solamente en el reconocimiento popular, sino también en el ojo del huracán para el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, incluso el de Andrés Manuel López Obrador, por esa visión crítica que tenía. Fue asesinado este fin de semana. ¿Qué implicaciones, qué repercusiones tiene el asesinato de este líder pesquero? Acá se lo vamos a comentar el día de hoy y con ese tema vamos a abrir acá en Lindero Norte. Ya comenzamos. Gracias por estar acá con nosotros y también por sumarse a esta transmisión y compartirla a través de sus mismas redes sociales, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares. Para ello le invitamos, para que sea más fácil para usted, suscribirse. Ahí hay una opción de suscribirse al canal de Lindero Norte en YouTube, que se suscriba también con nosotros en nuestras plataformas en Facebook, en Lindero Norte. De esta manera, pues la información le va a llegar más fácil, más ágil, más rápida, e incluso las transmisiones que hacemos en vivo, como la que hicimos allá este sábado al mediodía con el asesinato de Sunshine Antonio Rodríguez Peña, que ocurrió pues en la Colonia Independencia. Ahí justamente estuvimos e hicimos una transmisión en vivo dándole los pormenores y el reporte preliminar de lo que había acontecido. Fue una transmisión en la que se sumó mucha gente y le agradecemos tanto en Facebook como en YouTube, y que fue, le digo, totalmente en vivo. Por eso es importante que se suscriba a nuestro canal. Y bueno, metiéndonos de lleno al tema, ¿qué es lo que sucede cuando asesinan a un activista del peso que tenía y que tiene Sunshine Antonio Rodríguez Peña? ¿Qué implicaciones, qué repercusiones van a tener para el gobierno estatal de Marina del Pilar, para el gobierno del puerto de San Felipe, para el gobierno de Mexicali, para el gobierno federal? Sobre todo que el propio Sunshine, con quien tuvimos varios momentos de platicar e entrevistarlo, previo a que lo encarcelaran en 2020, en noviembre del 2020, como también después de su exoneración. En diferentes momentos y en cada uno de ellos señalaba que él se sentía un perseguido político. No solamente por lo que sus señalamientos y cuestionamientos en torno a la línea, a la narrativa que tenía en contra de esta ampliación de la reserva de la biosfera, de las críticas que le hizo en su momento funcionarios federales y locales por el manejo del recurso de la compensación que recibían los pescadores, y que él, como líder de una de la cooperativa ribereña, pues fue cuestionado. Todo comenzó cuando Sunshine Rodríguez Peña, en 2015, en abril del 2015, estuvo con esta firma con el presidente Enrique Peña Nieto cuando vino al puerto de San Felipe. Esa es la imagen donde se puede ver que el único que venía vestido con Levi's y con una camisa a cuadros era el propio Sunshine. En ese evento estuve presente. Ahí retratamos todo lo que se alcanzó a ver dentro de este escenario en el que se anunció con bombo y platillo no solamente el que el presidente Enrique Peña Nieto había cedido ante las presiones estadounidenses
para que no le embargaran la pesca del camarón, para que no nos pusieran a Baja California en esto que han llamado como el santuario marino del Mar de Cortés, por la vaquita marina como especie endémica y la totoaba también. No solamente se trataba de eso, de que el gobierno estadounidense, los activistas Greenpeace y Sea Shepherd habían ganado el tiro junto con Leonardo DiCaprio con documentales y después con la presión que hizo el propio Carlos Loret de Mola con un mal llamado o un mal logrado reportaje. Habían ganado. Habían arrinconado al puerto de San Felipe y sus pescadores a vivir prácticamente de la actividad turística, a todavía vivir bajo las dádivas gubernamentales, bajo migajas, en un puerto pesquero, lo que representaba el cuidar la vaquita marina y la totoaba, que desde el gobierno de Carlos Salinas se creó esta reserva de la biosfera y cada vez fue afectando a la pesca, porque nunca pudieron controlar, nunca pudieron atender por actos de corrupción del gobierno federal, de la Profepa, de la Semarnat, de los mismos marinos, en gobiernos de Salinas, en gobiernos de Zedillo, en gobiernos de Fox, en gobiernos de Calderón y hasta los actuales gobiernos, nunca pudieron contra la pesca furtiva, contra la pesca de totoaba, contra la pesca de la vaquita marina, que realmente no es que salieran los pescadores a ir por vaquita marina. Todo se centraba en este manjar para el mercado asiático que es el buche de la totoaba. Pero nunca pudieron contener, nunca pudieron atender la pesca furtiva. Por eso es que sí existe un cártel del mar. Y está ligada directamente hacia el Chapo Guzmán, hacia los Chapitos, quienes controlan toda esta zona, toda la costa del Pacífico, desde Culiacán hasta Baja California. Y eso lo sabemos todos, lo sabe la autoridad, forma parte de sus líneas de investigación. Y ellos son ese cártel del mar. Pero, ¿qué fue lo que hizo? Y ahorita vamos a hablar con Antonio Vera sobre este tema. ¿Qué fue lo que hizo que también dentro de ese análisis y organigrama criminal metieran a Sunshine Rodríguez Peña y a dos pescadores? ¿Qué hizo que metieran a dos pescadores a la cárcel? Por eso les digo, todo comenzó desde el 2016, desde el 2015, cuando el propio Sunshine Rodríguez Peña ingresara a ese evento con Peña Nieto y firmara ese acuerdo que después él mismo me señaló. Me arrepiento de haber participado en ese circo, en ese juego. Eso es lo que todavía no lo logramos hacer, porque nos dieron migajas, porque además nos señalaron de corruptos después. Y desde ese entonces, cuando el propio Sunshine Rodríguez Peña empezó a cuestionar, a señalar al gobierno, a evidenciarlo, ¿qué fue lo que lo llevó? A que estuviera preso. Primero lo detuvieron junto con su esposa, en donde le señalaban de traficar con metanfetaminas después de cruzar hacia Estados Unidos a comprar mandado a Costco. Y cuando regresaba a San Felipe, lo detienen y donde señalan traía estupefacientes. Y por eso terminó en Almoloya de Juárez, junto con su esposa. Inmediatamente terminaron siendo liberados, pero fueron llevados hasta Ciudad de México y salieron libres, sin ningún cargo. Totalmente le cayó la investigación a la FGR. Desde ahí el propio Sunshine dijo, nos están persiguiendo, hay una persecución política en contra mía. Pero después lo vuelven a detener en aquel operativo que malarmó la Fiscalía General de la República, cuando se le hizo fácil al gobierno a la Fiscalía General, se le hizo fácil en tiempos de Peña y ya después en tiempos 2020, en tiempos de Andrés Manuel López Obrador, armar un operativo y también una carpeta de investigación en contra de 3 empresarios pesqueros, en el que pues estuvieron 2 años y en el caso de Sunshine, 2 años y 3 meses en prisión.
en una cárcel de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora. Esa imagen que veíamos era la de la mamá de Sunshine, que le exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que atendiera ese caso de manera directa. Y después se vino esta confrontación entre pescadores de San Felipe por la presencia de barcos de la Sea Shepherd, que al final del día estos barcos terminaron siendo o llevados a juicio porque asesinaron a un pescador. Entonces, acá revolvieron todo. El gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, a través de estas organizaciones internacionales que ejercieron presión, revolvieron lo que sí existe, el narcotráfico, los grupos de crimen organizado que operan, el tráfico de la totuaba, que es todavía más valioso que la droga, que la cocaína, que la metanfetamina para el puerto de San Felipe. Y esto lo revolvieron todo. Y en aquella ocasión detuvieron a Óscar Parra. Detuvieron a Eduardo Gastón Parra, a Ispuro. En aquella ocasión, por eso le digo, revolvieron todo. Cuando detienen a Sunshine, cuando van hasta su casa en San Felipe, revientan la puerta, tiran al piso a él y a su esposa y se lo llevan detenido, señalándole que pertenece al Cártel del Mar. Lo mismo le pasó a unos esposos que se dedican también al comercio del camarón, principalmente hacia Estados Unidos, por una totuaba que la propia Profepa había decomisado y que le habían dicho que las metieran a los congeladores, a los almacenes de este matrimonio. Por ese tipo de cosas tan infantiles los juzgaron. Los llevaron allí, a esta zona, a este penal de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora. Los trataron como delincuentes. Inmediatamente salieron libres a los meses este matrimonio y terminaron exonerados. Se les cayó el caso, pero Sunshine todavía duró más. Duró 2 años, 3 meses. Y en febrero del 2023 salió totalmente exonerado. Feliz, contento. Dijo, este episodio ya se terminó. Liberado y además exonerado porque nunca pudo sostener nada la Fiscalía General de la República. Y todo esto es un contexto que les doy porque desde ese 2015, todo lo que vivió durante 10 años Sunshine Rodríguez Peña, de señalamientos públicos, y nunca lo que hemos dicho, hay muchas historias, muchos cuestionamientos al propio Sunshine cuando fue líder de la cooperativa ribereña de pesca, cuando con el tema de los permisos, que si metió a sus familiares, que mal administró ese recurso federal, que no lo consideraban realmente como un pescador, sino más que nada como un empresario. Las ligas que se mueven en el propio San Felipe, porque es un pueblo chico, infierno grande, que se tienen sobre personajes que están en la política, personajes que económicamente les empieza a ir mejor, un pueblo olvidado con muchas tasas de drogadicción y que, pues bueno, a partir de que ya es municipio, buscan cambiarle o darle un giro, pero no pueden. Esto por hacerlo municipio no se va a acabar el tráfico de totuaba, porque además le corresponde a la federación, no al municipio. Y ahora, ante esto, le venimos presenciando desde el mes de diciembre un alta en la tasa de homicidios en San Felipe. Y así cerró el 2024 San Felipe, porque no hemos querido realmente fijar los ojos en que hay una guerra que se están peleando en nuestras ciudades, nuestro estado, en diferentes espacios. El cártel de Sinaloa en sus 2 fracciones, los Chapitos contra el Mayo. Y se involucran otros cárteles, como el cártel Jalisco Nueva Generación, como el cártel a los Arellano Félix, como todos estos grupos criminales que operan en nuestro país, convergen en Baja California. Y San Felipe no es la excepción. Y Mexicali tampoco. Y todo esto nos lleva a que nunca la Fiscalía General de la República ni la Fiscalía del Estado le pudieron mostrar absolutamente nada en contra de Sunshine, aun cuando, le digo, pudiera existir algún señalamiento en el mismo puerto de San Felipe. Y aquí le dijimos 3 cosas. Existe un mercado del mar, sí,
un narco, el narcotráfico que opera libre y campantemente. Existe la pesca furtiva, sin duda alguna, que van por la Totoaba. Existen los pescadores que se parten el lomo todos los días y que son los que han sufrido más este tema. Y existen empresarios que se dedican a la pesca de manera legal y que, bueno, al final del día, desde el que salió de la cárcel, Sunshine, incluso durante la pandemia, traía pescados, curvina, traía las maquetas de camarón y por eso se ganó el cariño y el reconocimiento de la gente, además de los pronunciamientos políticos que hacía en contra de las políticas gubernamentales. Y cuando salió de la cárcel tuvimos la oportunidad de platicar con él y nos decía, Eras, no, yo ya no quiero ser candidato, voy a apoyar a candidatos, pero ya no, yo ya quiero dedicarme a trabajar nada más. Ya vi lo que es capaz de hacer el Estado mexicano cuando eres una voz opositora. Ya me voy a dedicar a esto. Y se dedicó al activismo en pro de un sector de la comunidad pesquera. Y se alió con pescadores y traían el pescado a Mexicali para poder venderlo en diferentes zonas. Y una de esas zonas, que desde hace casi 2 años, de manera regular o recurrente, los sábados, los fines de semana, vendía, es ahí en la calle Víctor Rosales, y en la colonia Independencia, Víctor Rosales y Río Presidio. Ahí donde fue ultimado. Ahí donde grababa este video. 1 hora antes de que fuera acribillado. 1 hora antes de que fuera asesinado. Ahí justamente. Ahí se encontraba 1 hora antes transmitiendo contento porque decía a las 9 de la mañana iniciamos a vender porque mañana vamos a regalar pescado en la colonia Santa Isabel, en la Robledo vamos a estar, ya vienen 2 trailers llenos de curvina para dar a la gente, pero en este punto donde grabó y donde fue asesinado, ahí ya tenía 2 horas y media cuando lo asesinaron, 2 horas vendiendo pescado, un precio más barato que lo comercial, y es ahí donde 43 disparos de arma de fuego, le quitó la vida con 83 heridas de entrada y salida, la mayoría en cuello, hombro, brazos derechos y cara, de acuerdo al reporte y a la carpeta de investigación de la Fiscalía. Fueron 4 sicarios. La Fiscalía identifica a 3, pero fueron 4 sicarios los que viajaban a bordo de una camioneta Ram Dodge de 2 puertas, y además de un Kia color blanco con quemacocos, los que se acercaron y de manera directa rafaguearon a Sunshine Rodríguez Peña. Y esto hay que comentarlo, ¿eh? Después de este asesinato, si quieres quita ese video, Isaac, por favor. Después de este asesinato, se produjo una balacera en la calle Islas Marías del puerto de San Felipe. Ahí resultaron heridos 2 hombres, identificados como Carlos García y Eduardo Gastón Parra Aispuro, hermano de Óscar Parra Aispuro, quien fue procesado judicialmente por el asesinato de un militar y a quien se le señala de manera directa de ser uno de los líderes de la pesca furtiva y del tráfico de totuaba en el puerto de San Felipe, que después quedó libre porque la Fiscalía General de la República pues ya no consiguió a los testigos de este asesinato. Y a pesar de que fue videograbado, había un video él asesinando al militar, pues ya no se le pudo procesar más. Pero se vinieron una ola de asesinatos en el puerto de San Felipe después de lo que le sucedió a Sunshine Rodríguez Peña. Antes de pasar a escuchar los videos, las declaraciones, cómo el misma investigación va a presentar y va a evidenciar el pésimo trabajo de las autoridades una vez que fue asesinado Sunshine, déjeme comentarle y hacer este paréntesis para escuchar a Antonio Eras con el análisis de lo que ocurre en el puerto de San Felipe en torno a lo que en su momento se le llamó el cártel del mar, a la pesca furtiva, a las ilegalidades que se cometen y que todo esto envuelve sin duda alguna a este caso. Vámonos con Antonio, que ya está listo en esta videollamada. Antonio, ¿cómo estás? Buen día. Bien, Jorge, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto desde pues esta capital que se ha estado moviendo mucho
y que tiene que ver con una, un puerto que fue durante muchos años delegación municipal. Pero mira, me hiciste recordar en el análisis que haces cómo desde la época, bueno, San Felipe ha sido lamentablemente un espacio a lo largo de la historia utilizado con fines de pecados contemporáneos, ¿no? De tráfico de personas desde hace muchos años. Hay que recordar la historia del chinero y después del trasiego de drogas. A principios de los 90, Jorge, por ahí del 92, 93, cuando Francisco Pérez Tejada era alcalde de Mexicali, el papá pues era, la Sedena solicitó un predio para que se instalara ahí un cuartel militar ante la situación que se vivía de problemas graves en esa zona. Bueno, han pasado muchos años, Jorge. Estamos hablando de más de 3 décadas y la situación sigue igual, si no es que peor. También en esa época de repente se encontró que había sobre el mar del Golfo de California unas líneas luminosas que habían generado la mortandad de peces. Y esto trajo pues una serie de señalamientos y de conjeturas. Se hablaba incluso que lo que había utilizado, los materiales que había utilizado la mina de Slim habían generado esta mortandad de peces. Pero no, después se investigó y se determinó que la causa eran unas luces que enviaban avionetas que acuatizaban con cargamento de droga ahí en los 92, 93 más o menos. Entonces eso te habla del gran problema que se tiene sobre el trasiego de drogas. Está el cuartel militar, sí, pero sigue estando la presencia de la actividad, pues de estos delitos que se generan, aprovechando que Baja California tiene la gran ventaja, la gran bendición de su ubicación geográfica, que a su vez se le ha vuelto todo un espacio para los pecados contemporáneos, ¿no? Por su cercanía, sobre todo con California. En el caso de la vaquita marina, dicen los que saben, los conservacionistas, que realmente existe un avance mínimo, donde los que han capitalizado y han generado ingresos han sido las organizaciones estadounidenses dedicadas a la protección, supuesta protección de la vaquita marina y en su caso la totuaba, que reciben recursos del gobierno de Estados Unidos y del mexicano, además la preferencia, y hay que recordar que hay un asesinato todavía sin determinar culpabilidad cometida por esta ONG que vigilaba o vigila todavía el Mar de Cortés, lo que era el Mar de Cortés. ¿A dónde voy, Jorge? Algo muy sencillo. El crimen organizado determinó que el tráfico de Totoaba era muy rentable. Y estoy hablando de un cártel de veras, no algo que inventaron ahí algunos medios de comunicación, sino el tráfico de Totoaba lo explota un cártel, una fracción del cártel de Sinaloa, que está aposentada en San Felipe y toda la parte ribereña. Y entonces aquí la situación es qué es lo que está pasando, hacia dónde van estos grupos de pescadores que han estado, sí, colaborando con este cártel, pero también con su actividad, que es la pesca. Hay que recordar, tú manejaste mucho esta información, que de los 7 pescadores que fueron detenidos, entre ellos Sunshine Rodríguez y Parra Aispuro, que acaba de ser asesinado, había 2 pescadores que fueron acusados de tener totuaba en sus refrigeradores, pero era evidencia de una investigación de la Procuraduría General de la República que había pedido que ahí se conservaran. Dentro de los rumores que se manejan, y es información que acabamos de obtener, Jorge,
es que entre estos 7, y particularmente Sunshine Rodríguez, habían aprovechado un criterio de oportunidad que le había ofrecido la Fiscalía General de la República sobre 2 expedientes abiertos que tienen que ver con el tráfico de Totoaba y el tráfico de drogas. Sí. Lamentablemente, la Fiscalía General de la República les incumplió y hoy los resultados son estos. Y vamos a seguir viendo estos asesinatos que se generaron a partir del sábado pasado con Sunshine y que vemos al día siguiente y que vimos este domingo también un encuentro de sicarios contra 2 personas. Entonces, ¿qué es a donde voy o a donde llego? Es que el Puerto San Felipe, la zona ribereña del Golfo de California, es una estación, una etapa muy sensible para el trasiego de drogas y del control de grupos del crimen organizado de a de veras. Entonces, lo que considero es que si las autoridades no hacen nada, que parece ser que hacia allá van, se va a estar generando un nivel de violencia tremendo en el puerto de San Felipe, Jorge, y eso no abona en nada toda la situación que se está teniendo. Y ahí la Fiscalía General de la República tiene mucho que hacer, sobre todo la Fiscalía Estatal, que pues igual está para el lado de Broley, ¿no? Pero ese es el gran problema que tenemos con San Felipe, la ubicación geográfica y la manera en que el crimen organizado se ha apoderado de las actividades propias de los habitantes de ese puerto, Jorge. Antonio, ¿qué nos dice que en menos de un año han sido asesinados 13 líderes pesqueros, independientemente de que se dedicaran directamente a la pesca? O sea, sabemos la presidenta Minerva de la Cana y Pesca en Ensenada, asesinada en el Sausal, afuera de su negocio, precisamente cuando ella denunció cobros de piso por parte del narco en Ensenada. También después otro empresario, también ligado al sector de la pesca, quien estaba adherido a la Cana y Pesca también y que fue asesinado. En el caso de Sunshine Rodríguez Peña, un empresario también, líder pesquero para muchos y que fue asesinado también a balazos. También los 3 relacionados hacia que el narco los haya asesinado. ¿Qué nos dice esta parte, Antonio? Miren, nos habla del nivel de violencia que se está generando y esa violencia contenida. O sea, es el crimen organizado, es el narco con la serie de actividades alternas que realizan. O sea, el crimen organizado no solamente es el trasiego de drogas, Claro. Está el secuestro, está el tráfico de la Totoaba, está el tráfico de personas, te digo, todos esos pecados contemporáneos que hablaba Kapuscinski que tenemos en la actualidad. Entonces, estos niveles de violencia y de contención de la violencia los vemos con estos empresarios, Jorge. Hablaste de la líder pesquera en Ensenada, donde su trabajo que hacía era denunciar qué es lo que estaban viviendo. Pero eso nos habla de la situación que está viviendo este sector. Es un sector muy golpeado y prácticamente desprotegido por las autoridades, porque la preventiva no hace absolutamente nada. La presencia de la Guardia Nacional o del Ejército hace exactamente lo mismo, trata de reaccionar tarde siempre, y obviamente la investigación de la Fiscalía General del Estado y de la General de la República, pues no llevan a buen puerto. ¿Dónde están los habitantes el puerto de Ensenada o el puerto de San Felipe? En medio de esta sinrazón que te da la violencia y bueno, que tiene una cuestión económica, financiera sobre todo. ¿Dónde están los pescadores, Jorge? Los pescadores también haciendo pesca furtiva, amenazados o por conveniencia. El caso es que la Totoaba, el buche de Totoaba, tiene un alto costo y para terminar, yo te digo, ¿hacia dónde se trafica el buche de Totoaba? Sale del puerto de San Felipe, cruza por Mexicali, cruza la frontera y se va hacia el mercado asiático a través de Long Beach, en California, Estados Unidos. Entonces, no es una cuestión menor. O sea, imagínense los intereses que se tienen de un producto
que genera todas las ganancias del mundo. Y entonces también te habla de la connivencia de las autoridades, tanto agentes policíacos como mandos medios, como personal de las fiscalías. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues simplemente una de dos, o voltear la cara hacia otro lado, o arremangarse la camisa y la blusa y ponerse a trabajar para proteger a los productores del mar y sobre todo a la población, Jorge. Ya es un municipio, San Felipe, entonces sus 15 o 20 policías no les va a alcanzar para contener el crimen organizado, que es una realidad. Te estaba dando datos de hace 30 años, de los 90, y sigue estando, y va a seguir estando mientras no tengamos una estrategia integral que arregle o traiga paz y tranquilidad a los habitantes del puerto y sobre todo de la ciudad de Mexicali. Y no te olvides tampoco de las comunidades indígenas, de los Cucapá, que también son pescadores y que tienen ese grave problema con las autoridades de Profepa y también con los narcos. Antonio, lo que sigue, lo que vamos a ahorita analizar, terminando contigo aquí, pero quisiera saber tu opinión, tu comentario. Hoy el director de la policía, bueno, no nos explicábamos como periodistas el día de ayer analizando el tema, el por qué en esta zona de Víctor Rosales y Río Presidio, donde hay una gran cantidad de altos, donde hay semáforos, donde convergen comercios, escuelas, casas, no se pudo detener al vehículo Kia color blanco con quemacocos y también a este Dodge Ram color blanco, se señala un pickup con los sicarios. ¿Por qué se escaparon tan fácil? Hoy, bueno, desde ayer teníamos información, pero hoy la termina por confirmar el director de la Policía Municipal, Luis Felipe Chan, de que hubo confusión en las líneas que se tienen las propias autoridades en el radio para señalar hacia dónde y quiénes eran los responsables. Duraron 2 horas en confusión, Antonio, y nos habla de que por eso hoy hablamos que no hay ni una sola persona detenida. Mira, Jorge, eso lo que nos habla es, uno, de la inoperancia de los sistemas policíacos, de las cámaras de vigilancia. Por mucha confusión, las cámaras están ahí, y las cámaras no solamente son para documentar algunas cosas, sino para tener reacción inmediata. Vi la conferencia de prensa de la fiscal donde te dice, se sale por peteneras diciendo que por el sigilo de la investigación no pueden dar datos. No los quieren tener, Jorge. O sea, estás desde el inicio, tú estuviste ahí, la grabación en vivo, perdón, la transmisión en vivo, ya traías datos de los vehículos. Los testigos tenían información, periodísticamente se adelantó a las autoridades. En un recorrido, una corrida de las transmisiones, tú puedes detectar por dónde van los vehículos que están siendo señalados, si lo quieres. Pero creo que en este caso la confusión es un argumento excelente para la inoperancia y ver la calidad de trabajo de nuestras corporaciones policíacas, preventivas, reactivas y de investigación, de no querer solucionar ningún problema, no enfrentarse a estos grupos de crimen organizado. Hay otros empleos, sí, entonces tendrían que buscar en la bolsa de trabajo si pueden hacer otras cosas y no dedicarse a las cuestiones policíacas o de investigación, porque es muy triste y nos habla de los niveles de calidad, que es mínima, de todos esos sistemas. ¿Cuánto se gastó bien el sistema de monitoreo? ¿Cuánto con los arcos que vitorió Bonilla? Eso nos dice que estamos en pañales porque queremos estarlo así, Jorge. Yo no lo encuentro ningún sentido más que la complicidad, la connivencia, dije incluso hasta cuestiones religiosas, son actos de corrupción y por omisión
información, Jorge. Claro. Entonces, quién sabe, yo lo veo a ese nivel, tú andas reporteando y conoces, tienes más información de las que uno tiene analizando y te das cuenta de qué es lo que está pasando. Y tenemos que checar qué va a pasar con la Fiscalía General de la República, porque el baño de sangre inició, Jorge, y esperemos que muy pronto. Muchas gracias, Antonio, por este análisis que nos regalas el día de hoy. Pues bueno, seguimos acá en contacto. Muchas gracias, Jorge, y saludos al Lindero Norte y que estés bien. Ahí tienen ustedes el análisis que nos lleva Antonio Era sobre esto. Es importante retomar estas partes históricas, pero también la actualidad de cómo se encuentra esta zona del Alto Golfo de California, este Mar Bermejo, que, como dice Antonio, la Fiscalía General de la República tiene alta responsabilidad en lo que está ocurriendo actualmente e incluso en este enfrentamiento que se vive por el tráfico ilegal de la totuaba. Pero, ¿qué le parece si justamente escuchamos a Luis Felipe Chan hablar sobre lo que señalan? Hubo confusión, dicen. Hubo confusión porque no reportaron correctamente el hecho cuando ya sabían que se trataba de Sunshine Rodríguez Peña, el lugar y los datos de las personas, los sicarios, que encapuchados atacaron de manera directa. Vaciaron armas 9 milímetros. Una de ellas que es exclusiva del ejército, 9 milímetros Águila. Y la manera en que le dispararon en 43 ocasiones. 43 disparos de arma de fuego. Veamos cómo se da esta confusión de la que señala el propio director de la Policía Municipal. Sí, hubo de inicio información un poco confusa, pero fue con lo que se empezó a trabajar. Ya una vez las unidades en el lugar de los hechos, pues ya se tuvo mayor información en cuanto al evento. Se manejaban 3 personas encapuchadas, otra conduciendo el vehículo, y después de ello pues ya se generó pues de que eran 2 vehículos participantes, ¿no? Uno sedán y otro tipo pick-up. Y pues bueno, con eso se trabajó ya para un operativo que se activó con las demás corporaciones, sin resultados positivos desafortunadamente, pero ya después pues llegó la información de que era esta persona que había sido pues privada de la vida, ¿no? ¿Considera que fue doloso? No. Yo creo que no fue así. Simplemente fue la información que se fue generando de momento al número de emergencias 911. Y ya pues en campo pues ya se obtuvo mayor información en cuanto al evento, ¿no? ¿En qué dificultó que se pudiera tener la detención de estas personas que participaron? Pues es eso, ¿no? Que hubo de inicio, creo yo, una confusión, porque teníamos que se manejaba un vehículo distinto al que general después se comprobó o se dio información de que había participado en este hecho. Entonces creo yo que eso dificultó un poquito tener un poco más de capacidad de respuesta, porque pues, los elementos estaban buscando un vehículo que finalmente no tenía, según las cámaras, las características, ¿no? Las cámaras de sus vehículos. Pues ahí un vehículo sedán blanco que por ahí se manejó pues ahí en algunas páginas en redes sociales o algún medio informativo. Eso fue lo que ya posteriormente se comprobó que había tenido relación con este evento, más un vehículo pues tipo pick-up, ¿no? Que también se dio por ahí información. ¿Cómo se reestructura en tema de los operativos la Policía Municipal después de este hecho, sobre todo en esta zona? Pues mira, es una zona que generalmente no tenemos como detectada relacionada con eventos de alto impacto, ¿no? Y lo comentaba yo aquí con los madrugadores ante una de esas preguntas, ¿no? El del tema particularmente de homicidios es muy distinto la atención en cuanto a los otros delitos. Por ejemplo, el robo a casa, sabemos qué casas están robando, o en robo de vehículos sabemos qué tipo de vehículos o en dónde, ¿no? Por ejemplo, en algunos nosocomios, algunas escuelas, es ahí donde generalmente se cometen estos delitos de robo. ¿Por qué? Porque ahí están vehículos estacionados o hay vehículos de interés para las personas que cometen este tipo de delitos. En el caso de homicidios, pues no, es más bien el hecho está relacionado con la persona y no con el lugar donde se comete el evento, ¿no? Ahí Sunshine, hasta donde yo... Sí, Sunshine había dicho que ahí se encontraba. Y esta zona, como señala el director de la policía, que no es de una tasa alta de criminalidad, hablando en temas de homicidios, pues hoy está marcado con ese asesinato. Y así se encuentra desde el día domingo, que vecinos
Ahí llegaron, pusieron veladoras. Ahí donde quedó el cadáver de Sunshine Rodríguez Peña y donde se ha cuestionado mucho que si por qué permaneció tantas horas en el lugar, que la verdad es que tratan entiendo que con intención hay personas activistas que buscan hacer crítica y eso es muy positivo en una sociedad en la que vivimos, pero también se debe entender que hay procesos dentro del análisis del caso. Imagínense 43 casquillos que tenían que hacer todo el análisis, todo el trabajo operativo, todo, y es por eso donde la crítica no tendría que ser eso, o sea, no tendría que ser si se tardaron mucho o poco en recoger el cadáver, porque la realidad es que quienes cubrimos este tipo de eventos que suceden, pues si no a diario, pero de manera muy recurrente en Mexicali, sabemos de qué es lo que conlleva para que Servicios Periciales haga bien su trabajo. Y para que toda la investigación esté muy bien en la carpeta, al menos en el trabajo de servicios periciales. Ahí no hay una responsabilidad, si eran muchos agentes los que estaban resguardando la zona. Eso es lo que pasa en este tipo de eventos. Donde tenemos que cuestionar es por qué no se detuvo a nadie, si para salir de ese lugar, de verdad que es muy complicado. Es muy complicado, es una colonia, o sea, hay altos, hay semáforos, el mismo tráfico de la gente, es una zona muy concurrida, hay negocios de comida, hay escuelas que si bien pues era sábado no había clases, pero de todas maneras, la colonia es muy viva, es muy activa. Eso es lo que tendríamos que estar cuestionando. ¿Cuál es la labor policial que no se hizo? La fiscalía tendría que estar dando cuentas del trabajo que no hicieron también. ¿Por qué tardaron tanto? Hoy Luis Felipe Chan lo deja ahí. Y dice, hubo confusión en datos. ¿Cómo puede haber confusión si ya sabíamos nosotros que habían participado al menos una camioneta y que además también se hablaba de un segundo vehículo que no teníamos todos los datos como tal, pero sí sabíamos que era un vehículo tipo Kia. Sedán, perdón, de la marca Kia. Entonces, es increíble que esto haya sucedido y es ahí donde tenemos que centrar nuestro cuestionamiento. ¿Qué es lo que dijo la fiscal? Si quieres primero, Isaac, por favor. La fiscal Marilena Andrade en esa conferencia de prensa, algo de lo que dijo sobre el asesinato fue esto. Primeras indagaciones, pues se acudió a la dirección ubicada en Río Presidio y Avenida Víctor Rosales de la Colonia Independencia de esta ciudad, lugar donde se detectó el cuerpo de Sunshine Antonio en el pavimento, a un lado, a un costado de su vehículo, en la banqueta, encontrando también 40 casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Pues conforme a las primeras evidencias se advierte que fue un ataque directo de 4 sujetos, 3 agresores que se bajaron directamente a realizar los disparos con sus armas de fuego y una persona que iba en su carácter de conductor. Inmediatamente nos dimos a la tarea de recabar las evidencias en el lugar, de procesar la escena con el área de periciales, llevar a cabo el trabajo correspondiente que lleva a cabo la agencia de investigación. Primeras indagaciones. Aquí está lo que señala la propia Marilena Andrade, que forma parte de la carpeta de investigación. ¿Qué es lo que tenemos que centrarnos? A ver, después de todo este análisis que llevamos durante 43 minutos, ¿hacia dónde tiene que dirigirse la carpeta? Obviamente en su actividad de activismo, en su actividad comercial, como lo era la venta de pescado, en la guerra que vive el narco en el puerto de San Felipe y en Mexicali, porque inmediatamente uno pensaría que haciendo estas conjeturas que se trataron de los rusos, ¿no? Que inmediatamente por el conflicto que está y cómo los chapitos tienen presencia en San Felipe. Pero cuando uno ve que a las horas es asesinado también Eduardo Gastón Parra Ispuro, hermano de quien es identificado como el Parra, y quien es reconocido, identificado también, aunque no lo han podido detener o agarrar por eso, como el líder Toto Avero, ahí cobra otra dirección. Y después los otros 2 asesinados en el puerto de San Felipe, cuando en lo que es la zona de la entrada, pues terminaron matándolos a balazos, rafagueándolos,
es otro homicidio en la carretera federal número 5 y que fueron emboscados a la entrada de este puerto baja californiano. Ahí donde podemos ver estas imágenes justamente de lo que sucedió ayer. Poco más de 24 horas tienes 4 homicidios y todos están ligados al crimen organizado. ¿Cuál es la línea más sólida de investigación? Toda la fiscalía no la tiene. Pero sí cambió lo que se pudiera creer el sábado, después de que asesinaran a Sunshine, con lo que sucedió con el asesinato del hermano del Parra, Eduardo Gastón Parra Ispuro, y después con estos 2 personas que fueron asesinadas a la entrada. Todavía no tenemos la identificación de estos 2 hombres, que lo que se señala de manera preliminar están ligados hacia el grupo delictivo de los Chapitos, ahí mismo en el puerto, y también fueron asesinados, le digo, durante la tarde del domingo. Ese ataque armado que se registró, pues es parte de una misma carpeta de investigación. O sea, están ligados, es imposible no ligarlos, no relacionarlos. La actividad de activismo de Sunshine Rodríguez Peña, Sunshine Antonio, también tiene que ser analizada. Y no se tiene que descartar ninguna línea de investigación. Y ese activismo que realizaba tanto político, no partidista, ojo, político, como en favor de un sector de la pesca, tiene que ser investigada también. Porque Sunshine Rodríguez Peña era un perseguido político, gracias al pésimo trabajo que hizo la Fiscalía General de la República. Y queda en evidencia lo que él había venido señalando y adelantando, que lo que le seguiría, porque no lo pudieron, o lo llevaron preso, pero no lo pudieron realmente encontrar con una culpabilidad bajo sentencia. Si lo que seguía es que me maten. Entonces, esta parte también tiene que ser investigada. Su línea de activismo. Ya decimos, el tema de la guerra que existe entre 2 grupos antagónicos del cártel de Sinaloa. Y por otro lado, la guerra que hay en el tema del tráfico de totuaba y también de la pesca. ¿Quién controla la pesca en San Felipe? ¿Quién controla la pesca? ¿Qué cártel, qué grupo delictivo controla la pesca? Ya decíamos los Chapitos. Pero ahí mismo, ¿quiénes son los que determinan dónde se va a vender ese pescado? Porque los Chapitos controlan la totuaba. Pero como esta parte de la ramificación, como especie de cobro de piso, te tendrá que investigar por parte de la Fiscalía las presiones que existen hacia pescadores y hacia comerciantes y empresarios de la pesca, hacia dónde y con quién dirigen estos puntos de venta. Necesitan ver si le incomodaba a la familia Parra, si le incomodaba al cártel de Sinaloa, ¿a quién le incomodaba que Sunshine Rodríguez Peña vendiera pescado? Eso también tiene que ser línea de investigación. Entonces, ninguna se tiene que descartar. Que hay un tema político, sí, pero partidista no. Y tampoco y hay una responsabilidad del gobierno ante la inseguridad y violencia que se vive en San Felipe y en Mexicali, sin duda alguna. Pero no nos desviemos en lo importante, que es todo esto que le hemos venido reflexionando y analizando que sucede en Baja California en torno a ese pueblo de menos de 25,000 habitantes, cuya la mitad casi son habitantes extranjeros. Esto tenemos que entenderlo del nuevo municipio que hemos venido señalando y cuestionando. Estas diferentes líneas de investigación que debe de tener la Fiscalía. Escuchemos a la familia, al primo de Sunshine y a quien se señala la señora que lo cuidaba. Decía, mi niño, no es su mamá. Dice, era como mi hijo porque yo lo cuidaba de chiquito y teníamos un vínculo familiar, si no consanguíneo, pero sí de cercanía. Veamos qué es lo que dijeron y el mensaje que dan tanto a las autoridades como a la población en general sobre este asesinato del activista Sunshine Rodríguez Peña.
Todo el tiempo él recibió amenazas por, por cómo hacía las cosas, de una manera correcta. Es algo que no se debe determinar así. Realmente espero que el gobierno de Baja California haga algo al respecto, que lo dudo mucho. Y vuelvo a reiterar, a los causantes de todo esto, quiero que sepan que no se va a quedar así. Buen muchacho, no le hace daño a nadie. El único problema que él tenía que ayudaba a la gente y hablaba con la verdad, algo que no se le puede permitir a ningún ciudadano porque el gobierno está pesado, no podemos decir ya nada, la verdad, y es algo injusto lo que hicieron porque él no necesitaba, la verdad no necesitaba andar en malos pasos, él lo único que hacía era ayudar a la gente y una que otro indirecta al gobierno, indirecta, directa. El comunicado que quiero dar es sobre la cobardía en lo que pasó con este suceso, que no es correcto terminar con la vida de una persona que siempre se dedicó a ayudar a los demás. Siempre miró por los demás. Siempre Sunshine estuvo a la mano de todo el mundo. Es un coraje. Son buenos recuerdos. Y eso que hicieron, como dice Javier, pues no se va a quedar así, porque pues si no hay leyes, pero hay leyes divinas, que a Dios no se le escapa nada y cada quien recibe lo suyo, tal vez, no sé por qué ese odio hacia él. Ahí está el dolor, la indignación, el coraje, la rabia por parte de su familia y los pronunciamientos que se van a continuar dando, porque este miércoles, bueno, se convocó para este miércoles una marcha, una protesta en la Plaza de los Tres Poderes, ahí en donde está el Poder Ejecutivo, que pues se busca, están reinstalando todos ventanales y todo después de la marcha 8 a.m., que mañana vamos a hablar de eso, vamos a dedicarle el programa a eso, entre otros temas, pero pues justicia para Sunshine es este llamado que hace la población para este miércoles a las 10 de la mañana, ahí en el Poder Ejecutivo. El pronunciamiento que hace el gobierno, la familia, amigos, activistas, en contra de esta política gubernamental de seguridad. Bueno, la exigencia es de justicia también directa hacia la fiscalía, que haga bien su trabajo, que vaya trabajo deficiente que hicieron en el operativo para detener a los agresores, que hoy se encuentran libres. Que este caso se encuentra totalmente impune, como en los casos de Servando, el líder pescador, bueno, el empresario pescador, de Minerva, la titular de Cadena y Pesca, y los asesinatos que tienen relación con el sector pesquero. Siguen impunes. Y esto, por eso, es la exigencia que da la familia. Si quieres ponernos otra vez la imagen de cómo se encuentra la colonia, las cruces, las veladoras, todo que esto han puesto, y justamente en esa imagen también convocan a la marcha, bueno, más que marcha, a la protesta, perdón. Convocan a la protesta, ahí en las cartulinas se alcanza a leer, para este miércoles, no es que ahí creo que dice a mediodía, pero la convocatoria que se ha hecho a redes sociales es a las 10 de la mañana, y la línea es justicia, no hay más. Justicia es hacia donde la autoridad tendrá que responder, porque este caso pues va, ahí está, mire, 12 de marzo. No, sí, dice a las 10 de la mañana, Centro Cívico. Se puede vestir de ropa blanca. Entonces, a las 10 de la mañana se está haciendo esta convocatoria y es claro que no quede en impunidad. Ya le daba cuenta de estas 3 líneas de investigación que se tienen que hacer. La guerra que se vive del narco en esta zona, entre estas dos facciones del cártel de Sinaloa, Chapitos contra Mayos, los rusos contra los hijos del Chapo Guzmán, su activismo, la otra línea de investigación, su línea de activista, y que era muy querido en la capital del estado, por esa misma colonia, la colonia Independencia. La gente, cuando estuve ahí,
me refería, es que le acabamos de comprar pescado, nos lo vendía más barato, era muy amable, era muy atento. Una señora que me dijo que le había regalado una maqueta de camarón la semana pasada, y luego pues, en tiempos de Cuaresma vendía mucho, se acercaba mucho a la gente de la Robledo, de la Santa Isabel, que les terminaba regalando la curvina, que le regalaba pescado. Ese activismo y esos posicionamientos que desde la administración de Peña Nieto ha hecho el gobierno federal, precisamente por el abandono a la pesca y por la manera como cercaron con esta reserva de la biosfera, pues el sustento número 1 de las familias de San Felipe. Esos posicionamientos pegaron al grado de que en 2 ocasiones lo detuvieron y lo llevaron a la cárcel de máxima seguridad, y en una de ellas viviendo con 12 personas en una misma celda durante 2 años y 3 meses, con una alimentación en la cual él requería otro tipo de alimentación por un tema de salud que tenía, y lo trataron como criminal. Al final fue exonerado. Y esa persecución, todo esto es obra justamente del activismo de Sunshine Rodríguez Peña. Y por otro lado, la investigación de qué es lo que está sucediendo nos tiene que explicar el gobierno, la Fiscalía del Estado y también la Fiscalía de la República, las presiones que hay del narco, de quién puede vender pescado, quién sí, quién no, y el control que se tiene sobre la pesca, sobre la venta del producto de la pesca que salga de San Felipe hacia Mexicali y hacia otras partes. Esas 3 líneas de investigación son las que tiene pendiente la autoridad de esclarecer, y obviamente que no quede impunidad. Tanto los autores materiales como el autor o autores intelectuales de este cobarde asesinato, y el pronunciamiento va a continuar. Y la presión es hacia el gobierno de Baja California. Ya la gobernadora se pronunció. La fiscal vimos que salió en rueda de prensa. La gobernadora Marina del Pilar dijo, vamos a que este caso no quede impune. También pidió a la fiscalía que haga la investigación correspondiente, que sea pronta y expedita, y que ante esto, pues vaya complicación que están viviendo los gobiernos de Morena con este caso. Pero ojo, estos asesinatos, estos cuestionamientos que se están dando al puerto de San Felipe, también como sociedad, nos queda para la reflexión que hemos preferido voltear hacia otro lado. Como lo que ocurre en el Valle Mexicali, en el 57, en el 43, en los algodones, lo que está ocurriendo en el Miguel Alemán con los desaparecidos. Como sociedad hemos preferido voltear hacia otro lado que a lo que está ocurriendo. Y por eso sentimos que nos cae de sorpresa. Por eso sentimos que esto nunca había pasado. Por eso sentimos que esto es nuevo para nosotros. La realidad es que nos dice que no. Los indicadores están ahí. Y sin duda alguna le cayó en el peor momento para este gobierno estatal, que nos ha dicho que se disminuyó en un 18% las estadísticas de homicidios, la tasa de homicidios. Y cuando Baja California continúa siendo el segundo lugar en homicidios de todo el país, concentrado principalmente en Tijuana, en la zona este. Pero cómo ha crecido el narco que hay en Baja California, en la zona costa, en el Valle de la Trinidad. Cómo se están peleando la plaza, por así decirlo, los cárteles que operan en Ensenada con los que operan en San Felipe. Y este corredor del Valle de la Trinidad, cómo ha sufrido violencia y cómo ha tenido en los últimos meses un enfrentamiento también en donde ha tenido que meterse el ejército. Asesinatos, quemas de casa, privaciones ilegales de la libertad. Ya ni hablemos de lo que ocurre en Tecate. Bueno, todo esto también tiene que ser parte de una línea de investigación. ¿Cómo se están peleando San Felipe? ¿Cómo están peleando esta zona? Un puerto donde no solamente entra y sale tanto drogas, armas, totuaba, todas estas ramificaciones del crimen organizado, del narco. Pues ahí tendrá que ver la Fiscalía General del Estado también otra línea de investigación. Y es donde también tenemos, le digo, voltear qué es lo que se está viviendo. Y donde el gobierno de Baja California, justamente en la semana donde nos presumía que disminuyó un 18%, que sí, los indicadores, no, yo no digo que hayan falseado la información, no digo que sus indicadores sean falsos, no. Pero no se puede esconder la realidad hablando justamente de esto. ¿Por qué? Porque los asesinatos que hemos estado viviendo son, incluido el del propio domingo, cuando en una fiesta familiar, una en Tijuana y en otra en Mexicali, llegan sicarios, rafaguean y asesinan a personas. Entre ellos lesionan a niños, a menores de edad.
en una reunión familiar en el patio de su casa. Cuando tienes a plena luz del día, en vía pública, a un hombre tan identificado como Sunshine y lo terminan asesinando. Y hoy por hoy no hay detenidos. Entonces, ¿cómo tenemos que entender que por mucho que el gobierno nos diga que hay una disminución, cuando hay este tipo de asesinatos, cuando hay esa impunidad en cometer este tipo de asesinatos, pues es justamente lo que debemos de cuestionar, porque la narrativa, y aquí lo hemos expuesto, la narrativa gubernamental es que los cárteles de la droga se están peleando entre ellos y por eso aumentó la tasa de homicidios. Bueno, entonces disminuyó porque los narcos se pusieron de acuerdo y ese día ya no quisieron matar a nadie. Entonces estamos supeditados, hemos puesto todo nuestro análisis, inteligencia, operatividad, todos los millones de pesos que se destinan para el combate a la inseguridad, lo tenemos a expensas de que el narco esté bien. O sea, que el narco no se pelee entre ellos o que no exista limpia dentro de las mismas células delictivas. Estamos a la espera de que los homicidios disminuyan a partir, pues, de que el narco se ponga de acuerdo o que no quiera matar. Y es ahí donde se favorecen los indicadores. Pasó con Osuna Millán, nos han vendido que fue por estos operativos, Blake Mora, Teniente Julián Lizaola. En efecto, hicieron operativos, pero realmente fue estos acuerdos del narco. Entonces, si volteamos y nos circunscribimos solamente en lo que nos dice la autoridad y en este aplausómetro en el que participan influencers, en el que participan estos generadores de contenido, y que por un lado, pues no puedes hablar de esto cuando tienes estos elementos de violencia y cuando la narrativa gubernamental es que la disminución de la tasa de homicidio o el incremento es a partir de que el narco se esté peleando, o esta guerra o esta batalla que existe por zonas, por colonias de nuestras ciudades. Eso es irracional. Por eso le digo, no puede haber un aplausómetro de eso. Como tampoco, como sociedad, nos hemos ido centrando en esta narrativa simplona de ciertos pseudoprofesionales de la comunicación que todo lo quieren ligar a que es culpa o responsabilidad de algún familiar, el esposo de la gobernadora, o que es por un interés político partidista o electorero. Nos han vendido que ese es el análisis correcto. Cuando periodísticamente hay en Baja California compañeros que se la parten y que entregan análisis, datos y trabajan en la calle dando a conocer todo esto que es espinoso para el sector gubernamental, pero también para el crimen organizado, que se les señale y se les cuestione directamente. Entonces, lo más sencillo es hacernos de ese análisis tipo Chumel, tipo Broso, donde no nos deja nada de contenido y donde solamente son conjeturas personales electoreras, contra lo que sí se expone ante medios de comunicación que son hechos, que son datos duros y que son líneas de investigación. Entonces, acá es también una responsabilidad como sociedad de qué es lo que consumimos y hacia dónde llevamos esta comunidad que cuestionamos de manera directa. Gobierno, todo este sector empresarial que no se ha sumado al tema de la... O sea, era empresario Sunshine Rodríguez Peña. Y no vemos un sector empresarial que esté activo, que cuestione tampoco. Entonces, ahora tendremos que tener estos elementos como comunidad de cuestionar y de ser más proactivos en la exigencia de la justicia, porque se destinan millones de pesos para ello. Pero bueno, nosotros nos despedimos. Vaya repercusiones que va a tener el gobierno de Marina del Pilar, de Norma Bustamante, de José Luis Dagnino, de Claudia Sheinbaum, con este asesinato de Sunshine Rodríguez Peña. Nos vamos y los dejamos con este posicionamiento que se da por parte del Día Internacional de la Mujer. Mañana vamos a hablar de las protestas, de las marchas, de todo lo que se vivió, al igual de otros temas, entre ellos de una mujer buscadora de Sonora, de Cajeme, que dice: voy a dejar la actividad de búsqueda por el impacto emocional, físico que tengo durante 5 años buscando a sus familiares. Mañana vamos a hablar de ese tema y bueno, lo dejamos la diputada Michelle Sánchez Allende sobre posicionamientos del Día de la Mujer y también el gobierno del estado, lo que señala la gobernadora en términos de lo que se trabajó por ese 8M. Vámonos, nos vemos mañana en punto a las 8 de la noche. Usted está informado, pero tiene la última palabra.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Nos encontramos con la diputada Michelle Sánchez Allende. Hoy acaba de finalizar esta plática sobre el tema de ley de Ariela, pero con esto inician un ciclo de conferencias, digámoslo así, en esta semana previa al 8M, diputada. Sí, el día de hoy se empieza esta Semana de los Derechos de las Mujeres en el Congreso y es muy importante darle el significado que merece el 8M, que es una fecha de conmemoración, de reconocimiento de la lucha de las mujeres y bueno, también una responsabilidad de las personas servidoras públicas de conocer estos temas, de sensibilizarse y poder atender de manera digna a la ciudadanía que nos visita al Congreso. Y quisiéramos dejar en claro que estas pláticas no nada más las toman las mujeres, de hecho el día de hoy tuvimos alta participación de caballeros que también están involucrados en los temas y de eso se trata. Claro, también estamos convocando a los hombres que forman parte de estas conferencias para que puedan también asumir esta responsabilidad dentro de la sociedad y detener que este tipo de violencias sigan siendo los hombres los que son los primeros. En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, la gobernadora Marina del Pilar reiteró su compromiso de proteger y empoderar a las mujeres de Baja California, presentando la iniciativa para que la tarjeta violeta sea un derecho permanente en la entidad. Que se convierta en un derecho en Baja California, que todas las mujeres, madres autónomas, que tengan este derecho, este apoyo económico, pero también las capacitaciones en distintos talleres, artes, oficios que les permitan empoderarse económicamente, romper círculos de violencia y que este programa de bienestar no dependa de un gobierno en turno, sino que se constituya ya como un derecho desde nuestra Constitución política del Estado libre y soberano de Baja California. Durante la ceremonia frente al Centro de Justicia para las Mujeres en Mexicali, la mandataria reafirmó que seguirá trabajando para que todas ejerzan sus derechos con libertad, autonomía y sin miedo. Reiterarles que cuentan con un gobierno que las respalda, una gobernadora que las respalda, no están solas, seguir levantando la voz, seguir luchando. Hola, soy Estelita y aquí la estrella eres tú. Este mes de marzo tenemos el descuento del 5%. Con el pago de tu predial, transformamos Mexicali con mejores servicios, más obra y seguridad.